Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto, de verdad, el que estén aquí con nosotros en nuestro programa Abriendo Puertas con Emma Alonso. Estamos transmitiendo ahora por extramedia1.com y extraradio1.com. También pueden encontrar nuestros videos en Facebook, en Emma Alonso Talks de hablar y también en Twitter y en Instagram. Bueno, amigos, pues tenemos aquí una maravillosa, de verdad, ya la conocen, colaboradora de nuestro programa. Ella ha estado con nosotros desde el inicio de Abriendo Puertas y no saben nada más la enciclopedia que es acerca Ay, de todo lo que tiene que ver muchas gracias. sobre. No, no tanto, no tanto. Muchas gracias, Emma, por tu invitación nuevamente. Qué gusto estar con ustedes para hablar de un tema, eh, pues que siempre es interesante, ¿no? Y es súper amplio. Vamos aquí a tocar solamente algunos puntos, pero sí es muy, muy amplio. Muy amplio. Bueno, quiero decirles que Reina Mendiolea estudió ingeniería en alimentos en México y hace más de 30 años vino a Inglaterra a estudiar su maestría y doctorado en química y microbiología en alimentos. Hace 7 años fundó Mamá Reina Limited, dedicada a hacer salsas caseras. Tiene esa línea de salsas deliciosas. No tienen una idea nada más lo riquísimas que son las salsas de Reina. Oye, Reina, pues de veras que este tema me lo han pedido mucho y Vaya, sí, pues aquí estamos para hablar un poquito de las etiquetas en los alimentos. sí, 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 sí. Y una disculpa, no sé qué pasó con Facebook que no pudimos transmitir en vivo, pero Así pasa. a ver, platícanos de las etiquetas, porque es muy confuso desde cuándo usarlas, cuándo no usarlas, lo que trae de ingredientes, qué es lo que tenemos que saber, que sea lo más básico, cómo leerlo, Ujú. etcétera. A ver, platícanos. ¿Cómo no? Pues mira, yo les voy a platicar un poco acerca de las etiquetas en alimentos aquí en Inglaterra o en el Reino Unido. En el norte de Irlanda, en Irlanda del Norte, algunas de las especificaciones son un poquito diferentes, pero en general son muy, muy parecidas. En otros países, aunque no sean idénticas, creo que los aspectos principales son los mismos. Entonces, esta información aplica a prácticamente todas las etiquetas en los alimentos, ¿no? En muchos lugares del mundo. Entonces, quisiera yo empezar. Bueno, tengo una presentación que yo pensaba compartir con todos al momento de la entrevista. Ahorita tal vez no se pueda, pero lo que sí puedo hacer es mandarte la presentación, Emma, para que igual tú la pongas en tus documentos y la puedas compartir con el público. Y Claro, todo lo que yo les voy a decir va a estar incluida en esta sí, presentación. envíamela, por favor, y yo la comparto con todos nuestros amigos oyentes. Sí, Sí, cómo no. Sobre todo porque a la hora de que platiquemos, pues sí, si no lo ves gráficamente, yo creo que cuando tienes ayuda visual es mucho más fácil que recuerdes o que ubiques cosas. claro. Entonces, ya que la tengan todos, entonces sí, será más fácil y ya, pues en papel, en vivo y a todo color, pues ya lo tienes ahí, ¿no? Bueno, Bueno, yo lo que quisiera es empezar con algunas definiciones. ok. Pues más que nada, pues definir qué es la etiqueta, ¿no? Una etiqueta en un alimento preparado, y cuando digo preparado, quiere decir un alimento que está empacado de alguna manera. Ah, Puede ser alimento fresco, puede ser alimento que lleve algún proceso, pero sí, un alimento empacado ya lleva una preparación. Entonces, si va en un empaque,
ese empaque necesita llevar cierta información. Exacto. Y la etiqueta entonces va a servir como el medio de comunicación entre las personas que producen ese alimento y tanto los consumidores como las personas que venden ese alimento. Okay. Ajá, entonces, esa es la etiqueta en general. Y tiene, obviamente, como objetivo, pues primero atraer al consumidor, ¿no? Si es una etiqueta llamativa, pues obviamente que tú vas a voltear la vista hacia ese porque pues te está llamando la atención. Entonces, claro, es atraer un poco al cliente. Claro. También tiene que darle pues toda la información desde qué es el alimento, qué contiene, etcétera, etcétera. Ahorita voy a mencionar todos los aspectos que debe tener una etiqueta. Por otro lado, la etiqueta también le dice a la persona que vende en qué condiciones tiene que mantener ese producto para la venta. Entonces, es una manera de protección también para el que vende el producto, porque entonces se guía por las reglas o las indicaciones que tiene la etiqueta, ¿no? Entonces, protege tanto al consumidor como a quien lo vende, como a quien lo produce, porque está especificando claramente las condiciones en que se tiene que mantener ese alimento para que se mantenga en sus mejores condiciones, ¿no? Sí, ser consumidor, ¿no? Exacto, sí. Sí, perfecto. Ok, entonces, otra definición que yo quisiera tocar antes de abarcar el tema de las fechas es precisamente lo que es la vida de anaquel. En ingeniería en alimentos se habla mucho de la vida de anaquel o de la shelf life de un alimento, ¿no? Y se refiere a la vida útil de ese alimento, cuando el alimento está en condiciones favorables para consumirse y para su venta. Esa es la vida útil o la vida de anaquel. Sí. Y la fecha de caducidad es un periodo de tiempo, ¿no? La vida de anaquel es un periodo de tiempo. Okay. Y la fecha de caducidad es como la fecha al final de ese periodo de almacenamiento. Entonces, la fecha de caducidad va a ser el límite o la fecha en la que ese alimento se considera por el productor que mantiene sus características óptimas. O sea, quiere decir que durante toda la vida de anaquel, las características de ese alimento deben ser constantes. Okay. Esas son las mejores condiciones para la venta y el consumo de ese alimento. Perfecto. Entonces, esa fecha para un mismo alimento se puede variar si lleva algún tipo de proceso. Por ejemplo, la leche, cuando es leche fresca, pues tiene solamente unos días de vida de anaquel. Pero si es una leche que se ultrapasteuriza y tiene ciertos procesos, entonces se crea la leche que es de larga vida, que puede durar meses sin refrigerar. Sí, claro, claro. Entonces, la vida de anaquel es muy diferente para un mismo producto, pero cambia por el proceso en el que se empacó ese producto. Porque vienen lo que dicen Tetra Pak o algo así, ¿no? Exacto, porque llevan diferentes procesos y entonces la vida de anaquel se extiende significativamente. Okay. Entonces, hay dos criterios principales desde el punto de vista de calidad que se utilizan para determinar la vida de anaquel y la fecha de caducidad de los alimentos. Okay. Una es la calidad organoléptica, o sea, la calidad sensorial, lo que tiene que ver con el olor, el sabor, el color, la textura, la apariencia del alimento, que no tienen nada que ver con la cuestión de salud. O sea, si un plátano se pone más cafecito o se empieza a poner, no quiere decir que te vayas a enfermar por eso, simplemente que está cambiando de color y cosas así, pero no te está afectando desde el punto de vista de salud. O sea, ya no es agradable a la vista, a lo mejor ya no tiene la textura que te gusta, o así, pero sigue siendo un producto que se puede consumir. Okay. Sin embargo, la otra calidad es la calidad que se conoce como sanitaria. Y esa es la calidad que tiene que ver con el contenido de microorganismos que hay en el alimento. Y esto sí está relacionado directamente con la salud. Claro. Porque
ya sabemos que hay bacterias buenas y bacterias malas, ¿no? Las bacterias que tenemos en el intestino, o sea, en todo lo que es el sistema digestivo, son bacterias no solo buenas, sino necesarias para la nutrición y la digestión de los alimentos. Sí, así Pero es. hay bacterias que sí nos pueden causar alguna afección física, vómito o simplemente tenemos una infección o son demasiadas bacterias que causan cualquier afección en el estómago, te da calentura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Ya se intoxicó con esto, ¿no? sí, exactamente. Entonces, esos dos parámetros, o sea, la calidad organoléptica y la calidad sanitaria, son las que se utilizan para determinar la fecha de caducidad de los alimentos. Ah, ok. ¿Ok? Ahora, todas las etiquetas tienen también dos clases de información. La que es obligatoria, Okay. que es cosas como el nombre del alimento, los ingredientes del alimento. De los ingredientes, si hay alguno que sea alergénico, hay 14 alimentos que por ley, si están en el producto, deben mencionarse. Y si se han dado cuenta, quienes ponen atención a las etiquetas, hay veces que vienen como en números negritos. Como en negritos, como en bold, ¿no? Lo que en inglés decimos está en bold. Es, por ejemplo, el contenido de este pastel, pues es harina y huevos y leche, pero entonces los huevos y la leche van a venir resaltados y se ven como en color más negro. O de alguna manera tienen que ser. Sí, eso también. Sí, tienen que estar resaltados y se tienen que identificar. Sí, ya me acuerdo. Estos 14 alergenos son el apio, cosa rara, pero pues es el apio. Dios, es sanísimo. Que es delicioso y a mí me encanta. Yo me tomo mi jugo de apio todas las mañanas. Sí, exacto, en licuados es delicioso, sí, sí, con zanahoria. Sí. El gluten, que ese sí ya sabemos que es como muy más común. Sí. Los crustáceos, los huevos, el pescado, lo que se conoce como lupin o lupino, es una sustancia, la leche, los moluscos, la mostaza, los cacahuates, la mostaza también, la semilla de mostaza es la que, los cacahuates, el ajonjolí, la soya, el dióxido de azufre, que es natural, o sea, existe en la naturaleza, pero a veces se utiliza en concentraciones como conservador y algunas personas se ven afectadas. Y los sulfitos, que se utilizan en los encurtidos, jamones y ese tipo de productos. Ah, ya. Esos son los 14 alergenos que deben mencionarse por ley en las etiquetas. ¿En todas? No, si está contenida, o sea, si tu alimento es puras verduras y no contiene apio, pues no tiene que mencionarla. Okay. Pero si ese alimento está contenido en el alimento, o hay trazas o lo que sea, se tiene que mencionar por ley. Ok. ¿Y cómo empiezas a leer? Ah, bueno, sigue porque tengo unas preguntas por ahí que te Okay. hacer. Bueno. A ver. Entonces, bueno, entonces hablamos del contenido de las etiquetas, que es el nombre del alimento, los ingredientes, los alergenos, las cantidades de los alimentos, de los ingredientes, y generalmente estas cantidades están listadas del mayor contenido al menor contenido. Entonces, generalmente si encuentras en un pastel que viene numerada harina, leche, huevos, tú ya sabes que la harina viene en mayor proporción que la leche y mayor proporción que los huevos. O sea, y generalmente... o sea, lo que tiene más en ese producto es lo que se dice primero, ¿no? Ahí. Sí, se ponen en orden de contenido, de cantidades en general. Digamos, ¿sí? si compras unas sardinas, entonces lo primero que dicen tanto, pero hay luego dicen el peso neto y
Sí, esa es otra información que tiene que llevar la lata. Pero hablando de las cantidades, bueno, se ponen en orden de contenido de mayor a menor, y también se ponen porcentajes, pero si el porcentaje en el alimento es menor a 5%, ya no se tiene la obligación de poner el porcentaje. Por ejemplo, tienes, no sé, una lata de espagueti, por decir, ¿no? Entonces tiene pues el espagueti y el tomate, y tiene pimienta y tiene sal. Entonces, el tomate, el espagueti son los principales ingredientes y ocupan la mayor cantidad del volumen. Pero, pues, ¿cuánta pimienta? Ha de tener un poquitito de pimienta por lata, ¿no? Entonces, la cantidad de pimienta ya no se menciona. Se menciona que hay pimienta, pero no es obligación decir cuánta pimienta porque ya es muy pequeña. Entonces, si es menos de 5 o 4%, ya no se menciona. O sea, no es necesario mencionarla. Me parece muy bien. Bueno. Otra cosa que se menciona es el contenido nutricional por 100 gramos de alimento. Esto quiere decir cuántas calorías, el contenido de proteínas, de carbohidratos, de fibra, de sal, de azúcares que contiene ese alimento. Y hay unos más detallados y otros menos detallados, ya depende de... Hay unos que son obligatorios, que son el contenido energético, la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos totales, la cantidad de azúcares. Los carbohidratos totales son, por ejemplo, almidón y azúcares. Los azúcares, o sea, los almidones, todos los carbohidratos, todos, están hechos de cadenas de azúcares pequeños. Entonces, hay cadenas y se digieren de manera diferente. En el cuerpo se absorben y se metabolizan de manera diferente. Entonces, hay que mencionar la cantidad total de carbohidratos, pero también la cantidad de azúcares, o sea, los que están sueltos, los que son más fáciles de digerir. Claro. Lo mismo pasa con las grasas. Hay que mencionar cuántas grasas tiene el alimento, y hay grasas totales y hay grasas saturadas. Las grasas que no queremos consumir son las saturadas. Entonces, esas no queremos consumir. Las insaturadas, esas sí. Esas están. Entonces, por ejemplo, hay aceites como el aceite de oliva, que es alto en grasas insaturadas, entonces es buen aceite. La grasa animal, como la de borrego, por ejemplo, esa tiene como más grasas saturadas y por eso son más sólidas, y pues de esas no queremos consumir muchas. No, claro que no. Sí. Entonces, así es. Y también se tiene que mencionar la cantidad de fibra y la cantidad de sal o de sodio. Bueno. Otro es el contenido neto. Cuando el alimento no es homogéneo, o sea que es, por ejemplo, los chiles en vinagre, que son chiles y además es el vinagre, bueno, tienes que decir el peso total de los chiles y el vinagre, pero también tienes que decir cuál es el peso de los puros chiles. Sí. Entonces es el peso neto y el peso drenado. Es el peso de los chiles sin el vinagre o sin la salmuera. Ándale, eso era la pregunta que yo te hacía. Sí, porque no dices, bueno, tengo esta lata de chiles en vinagre y es por decir, ¿no? Es de 100 gramos, pero pues no sabes cuántos chiles tiene. A lo mejor tiene 5 gramos de chile y todo lo demás es pura agua. Sí. Pues no, ¿verdad? Pero entonces, pues sí hay que especificar cuántos sólidos o cuánto contenido hay drenado. Claro. Sí. Bueno, otras cosas otra que es definitivamente obligatoria en la etiqueta es el nombre y el productor, el nombre y la dirección de quien produce. O sea, porque si hay algún problema con ese producto, hay manera de comunicarse con el productor, o sea, para decirle, oye, ¿qué pasó con esto? O comentar lo que sea necesario comentar, ¿no?
Oye, perdón, y cuando son importados, necesitan también decir por Necesitas mencionar quién es el importador ah, como Mex Grocer, por ejemplo. Hay gran cantidad de productos que vienen de México, pero todos los productos que venden Mex Grocer tienen su etiquetita de que Mex Grocer es el que importa ese producto y que está importado bajo bajo su paraguas, como quien dice, ¿no? sí, su Entonces, responsabilidad. sí, sí. Ya. Otra cosa que es obligatoria es y bueno, esta es obligatoria si se aplica al alimento, es el uso, cómo se usa el alimento y de dónde viene, y en qué condiciones tienes que almacenarlo, si tiene que ser congelado, en refrigeración, si está bien al aire libre, si tiene que estar tapado Claro. o así, o sea, tiene instrucciones al respecto. Ahora, no todos los alimentos necesitan este tipo de información, ¿no? Algunos que sí son muy obvios, otros que pues no. Sí, ¿Ok? porque Como, dicen, una vez abierto dura una semana. sí, esa es parte de las fechas que hay que tomar en cuenta, a las que vamos a entrar en un momentito. Me sigo adelantando. Sí, ya ahí voy, ahí voy. La otra, el otro, bueno, toda esta información es obligatoria. Ah, Hay otra información que es voluntaria, que es como el social media, como sea, los medios sociales, el código de barras, el QPR, ¿no? El código, todo eso es información voluntaria y si hay espacio en la etiqueta, porque hay que poner tantas cosas que pues, a veces no cabe, ¿no? sí, O porque es tan pequeño que sí, que es difícil de leer. sí, 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 sí. Pero bueno, pero mira, pues vamos a entrar a lo que son las fechas de caducidad en el Reino Unido. Sí. Por fin. Por fin. Oye, no, pero ¿solo Reino Unido o puede ser, digamos, se puede aplicar en otros países? Se aplica en la gran parte de la Unión Europea, también aplica todo esto. Y obviamente que en México también aplica, claro que la terminología es distinta, pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, Sí, el use by es el usar para tal fecha, ¿no? sí. Esta fecha es sumamente importante porque la calidad de este alimento este use by se usa en alimentos que son frescos, como carne, leche, huevos, quesos, cosas que están muy frescas y se echan a perder rápidamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué se echan a perder rápido? Pues porque son alimentos ricos en proteína, que son sumamente nutritivos y como no están estériles, los microorganismos, bueno, es un festín para los microorganismos, entonces crecen sumamente rápido. Wow, Entonces, sí. por eso esta fecha sí hay que tener como más cuidado porque muchas veces no vemos el crecimiento de los microorganismos, ¿no? En la leche, pues a lo mejor después de varios días, pues sí ya llegas a oler que pues ya no está bien. Ahora, estas fechas de caducidad las pone el productor esperando y considerando que el alimento se mantenga bajo las condiciones recomendadas. Porque si tú pones que la fecha de caducidad de la leche es para dentro de 5 días, pero tú llegas a tu casa y la dejas afuera, la abres, te sirves un vaso de leche y la dejas ahí, pues no, ahí sí ya no. Si O la una abres, te cosa sirves y y la guardas, entonces sí. sí, la dejas en la cajuela ahí Sí, sí, exacto. y ya Y con la otra fecha que también es importante mencionar, es la fecha que muchos productos dicen, una vez abierto, consúmase antes de. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Abres una lata, la lata te puede durar años, pero eso no quiere decir que una vez que la abras te sigue durando años. Ya está en contacto con el aire, en contacto con microorganismos y entonces ya la tienes que refrigerar generalmente sí. y usar dentro de un periodo corto de tiempo como si el alimento estuviera fresco. Oye, una preguntita aquí. Sí, sí, Por sí. ejemplo, el puré de tomate, ¿no? Que te viene en en un tubito, En ¿no? tubo, ajá, como de pasta de dientes, ¿no? Ándale, sí.
Ese lo abres y te dice que te dura unas 7 días. Y dices, pero yo no voy a usar tanto. Entonces, ese igual, si no lo usas, lo tienes que tirar. No necesariamente. Mira, en este producto en particular, Ajá. La ventaja es que a la hora de que lo abres, la exposición al aire es chiquitita, porque es apenas la boca, ¿no? Entonces, la ventaja también del puré de tomate es que pues es un producto relativamente con poca agua. Entonces, si tú lo abres y lo refrigeras, inmediatamente, inclusive puedes, lo que yo hago a veces es que abro y si tengo flama, sobre todo si tienes flama en las estufas modernas que son eléctricas, no se puede hacer esto, pero igual lo abres, lo usas, lo que sea, y antes de guardarlo, lo flameas en la llama y lo tapas y lo guardas. ¿Cómo flamea? Esa flameada, lo pasas la boca de la pasta por la llama. Ajá. Y eso ya mata, o sea, es un producto que está refrigerado o nuevo. Claro, le mata. Lo abres. Claro. Sí, lo abres, lo usas, sí. Le pasas la flama así y es rápido. Si lo usas rápido, no hay problema. Aquí el problema es que si, por ejemplo, lo apachurras y se sale tomate y se queda toda la tapa embarrada y eso, pues ahí sí se va a contaminar y además se pone oscuro, se oxida y ahí sí las dos calidades se pierden, la sanitaria y la organoléptica. Sí, claro, claro. Entonces, si tú abres y guardas un producto como debe ser, pues está bien. O inclusive si lo guardas por 2 semanas, pues le apachurras y desechas lo primero que sale, ajá, pero todo lo demás debe estar bien. Claro. Ay, que ya ven, amigos, entonces tienen que pasarle un poco de fuego, ¿verdad? Ahí. Sí, ese es un ejemplo en algo que sí se puede hacer, ¿no? Pero sabe que también hay mucho que usar el sentido común, porque ahorita voy a hablar un poco más de eso también, porque hay una nueva iniciativa para eso, precisamente, para evitar gastar tanta comida, porque se pierde, se desperdicia mucho. Se tira muchísima comida. Sí. Sí. Entonces, bueno, este es el use by. Pero luego está también el best before end. Use by en español es usar para o usar antes de, en algunas cosas en México ponen usar antes de tal fecha o para esta fecha. ¿Sí? El best before en español es fecha de consumo preferente, es decir, consumir preferentemente antes de. Ya. Y esta fecha se utiliza, que es el best before end, es la que se utiliza para alimentos que duran mucho tiempo. Sin ir más lejos, un ejemplo son mis salsas. Sí. Mis salsas se producen y recién hechas, gracias a que soy muy cuidadosa y hago todo lo que tengo que hacer para que duren bien las salsas. Claro. La salsa nueva te puede durar 2 años. Sí. Pero en el momento en que la abres, pues ya no está en las mismas condiciones, la tienes que refrigerar y la tienes que consumir dentro de unos 10, 12 días. Eso me pasó con el mole que el otro día que te compré, lo tenía yo ahí, te hablé, oye, es que ya caducó y tenía caducado como 1 año y me dijiste, no, pues ábrelo, pruébalo y si está bien, úsalo. Sí, lo usé. exacto. Sí, pues es que mira, si hay un producto que dura 2 años, sí. Desde el punto de vista sanitario, o sea, de microorganismos, si en 2 años no creció un microorganismo, pues en 2 años y medio, 3, no va a crecer, o sea, ¿de dónde sale el microorganismo? O sea, no hay. Años. Exacto, no hay. Lo que sí puede pasar es que a lo mejor la calidad organoléptica, pues ya no es tan buena, ¿no? Como galletas, por ejemplo. Las guardas y las galletas dicen, no, pues guárdalas por 6 meses. Y después de 6 meses, la galleta sigue guardada, sigue sin abrir ni nada, y la abres hasta dentro de 1 año. Pues la abres y pues desde el punto de vista sanitario, o sea, de microorganismos, no te va a hacer daño.
pero a lo mejor ya no está crujiente, ya no está tan fresca, ya se siente como rancia, pero esos son cambios químicos que afectan la cuestión sensorial, organoléptica, no la sanidad. Ah, pero ¿cuántos? Ponle 2 años, pero si encuentras productos que tienes ahí guardados de hace 4 o 5 años que no has abierto. Pues mira, como regla general, un enlatado, si no está abombado, en general puede usarse. Usando nuevamente el sentido común. Tienes que, o sea, tiene uno que usar el sentido común, porque si lo abres y te huele mal, y algo así, pues no, deséchalo, o sea, ¿para qué te arriesgas, no? Viene en frasco. Es igual. Los que son más tricky, más así, son los enlatados de productos cárnicos. La carne, porque sí hay un bicho que se llama Clostridium, una bacteria, que esa no produce mucho olor y puede crecer sin abombar la lata. Pero obviamente se va a ver que está negruzco el producto y pues sí, el aspecto ya no va a ser tan bueno, ¿no? Eso sí. Okay. Entonces, esta fecha del best before se utiliza para alimentos que están procesados de alguna manera como enlatados, productos secos, congelados, que pues por el proceso se pueden guardar por periodos largos de tiempo. Ok. ¿Cuál es el que sigue? Ya les comenté el eat within, o sea, una vez que se abre ese producto, eat within 5 days. Una vez que abres una lata, pues la tienes que consumir de los siguientes 5 o 10 días. Ahí mismo te debe decir en cuánto es, ¿no? Pero ahora, no dice fecha de caducidad. Sí, te dice best before, por ejemplo, es como mis salsas, dicen best before end, por decir octubre. Ajá. Pero pues yo la abro mañana. Ajá. Y entonces ahí mismo dice, once opened, una vez que la abras, consumirse dentro, eat within 10 días. Consúmala dentro de los siguientes 10 días y refrigérela, ¿no? Claro. Entonces, ahí te debe dar, la etiqueta te está dando la indicación de qué hacer con el producto una vez que lo abres. Claro. Y esto casi siempre, todas las etiquetas que tienen best before, contienen también esta información. Ok. Bueno, hay otras etiquetas que no tienen fecha de caducidad. Y eso quiere decir que ese alimento o ese ingrediente se puede utilizar y consumir cuando quieras, sin fecha límite de tiempo. Ejemplo, la sal. Claro. La sal no se echa a perder, punto. No, sí, se utiliza para conservar, entonces no se echa a perder la sal. Mientras se mantenga seca, y eso es importante. Hay que checar que el envase, el recipiente en donde está empacado ese alimento esté en buenas condiciones. Porque si, por ejemplo, te encuentras una lata que está toda abollada. Ah, no, abolladas no. Pues ahí ya no se aconseja porque las latas tienen por dentro un recubrimiento que protege el metal. Y para no estar en contacto con casi todos los alimentos son ácidos básicos y de alguna manera corroen el metal. Entonces, si la lata está abollada, un golpe, una cosa así, es posible que el recubrimiento por dentro también se haya dañado y el alimento entra en contacto con el metal. Y entonces el metal se oxida y las partículas oxidadas pues pasan al alimento. Y pues ahí ya no está tan padre, ¿no? Porque fíjate que me he fijado que los productos que tienen luego en los supermercados, así como que rebajados de precio, están abolladas las latas. Sí, ahí lo que se puede hacer es, igual abres la lata y si tú ves que está dañado por dentro, pues ahora sí que no, o igual tú la compras bien y llegas a tu casa, se te cae y se abolla, ¿no?
Entonces, ahí lo que puedes hacer es utilizarla pronto, porque el daño a la lata, pues tampoco es inmediato. O sea, no quiere decir que en ese instante se echa a perder el alimento. Entonces, utilizarla pronto y cuando la abras, pues nada más checa que en la zona de la lata donde está golpeada no esté ennegrecida y cosas así para que se pueda consumir, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Sí. Y a ver, ¿qué otra? Ahora, lo nuevo que viene. Quería yo escuchar. ¿Cuál es lo nuevo? Lo nuevo que viene. Hay una prueba de olfateo que precisamente para evitar la cantidad de alimento que se desperdicia, mira, aquí tengo un dato. En el 2018, 9.5 millones de toneladas de alimentos fueron desperdiciados. Ay, no. Es una tristeza espantosa. 9.5 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron. Ay. Eso equivale aproximadamente a 19 billones de pounds, de libras esterlinas. Ay, Dios. Es un mundo de dinero y de desperdicio y de tristeza. Entonces, porque la sociedad ha crecido, se ha desarrollado de manera de usar y tirar, y con los alimentos se pasa tantito de la fecha y por lo mismo que la gente pues desconoce, no está familiarizada con eso, pues tira el alimento cuando todavía está bueno. Entonces, hay una propuesta, no sé si en Instagram y en Facebook se hayan topado con esta aplicación que se llama Too Good To Go, demasiado bueno para tirar, Too Good To Go, demasiado bueno para tirarlo, para irse. Y esta campaña, esta aplicación empezó, me parece que en Dinamarca hace como 5 o 6 años, y precisamente la idea es evitar tirar tantos alimentos. Entonces, lo bueno de esta aplicación es que tiene el apoyo de DEFRA, que es el organismo británico, aquí, hablando de aquí, y también en Europa y todos, o sea, los organismos correspondientes a los países en Europa apoyan esta propuesta y están, de hecho, creando iniciativas para aplicar esta nueva prueba que se llama el Sniff Test. Mira. Y tiene un logo en particular. Tiene un logo en particular que se llama Look, Smell, Taste, Don't Waste. Mira, huele, prueba, no lo tires. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a pesar de que pase de la fecha, usemos el sentido común. Claro. Veamos el alimento, lo palpamos, lo sentimos, lo olemos, el color está bien, no huele mal, consúmelo, no hay problema. Ay, no. Esta prueba hay que usarla con mucho cuidado, precisamente con los alimentos que tienen el use by, porque esos son alimentos que se echan a perder rápidamente. Ajá. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si el cartón o si la crema dice use by, usar para el 17 de junio, que es hoy, pues si la usas mañana en la mañana, pues está bien, o sea, no, tampoco es así tan inmediato, ¿no? Claro. Y tan así es que el gobierno está empezando a pedirle a los productores que sean un poco más cuidadosos en poner las fechas de caducidad, porque muchas veces por protegerse ellos, para que no los demanden y cuánto hay, dejan como un espacio en el que el alimento sigue bueno, pero pues eso ocasiona que se tiren muchísimos alimentos. Entonces, con un día más, un solo día, que se alargue esa vida de anaquel, el alimento sigue en buenas condiciones y se evita tirar toneladas de alimentos. Como el yogur y los quesos y todo eso. Como el yogur, exactamente. Sí. Entonces, aquí definitivamente, qué bueno que está esta campaña, porque me parece que este mismo año Nestlé ya está empezando a utilizar el logo. No sé, déjame ponerlo aquí para que lo veas. Mira. A ver, ay, sí es cierto.
Look, smell, Look, taste, smell, taste, don't waste. don't waste. Qué Y ese logo ya se va a empezar a utilizar en los productos Nestlé. Hay otras compañías que también lo van a usar, pero ya se está precisamente para eso, para evitar que se desperdicie tanto alimento. Ay, no, qué bueno, oye, porque Entonces, todo lo que se sí des está buenísimo. no, 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 Ujú. no, y es que todo lo que se desperdicia, todo lo que se tira, y luego, pues, digo, hay gente que de veras, o sea, que en países muy pobres necesitan Pues al sí, pues sí. Sí, sí, de hecho, en Instagram y todo, aparece esta aplicación que se llama Too Good To Go, ajá, y ellos están en colaboración con restaurantes y cadenas de alimentos y eso, para que no tiren el alimento que les sobra al final del día, por ejemplo, sino que lo vendan más barato sí, o que lo regalen, que lo den de charity, pero en lugar de tirarlo, porque sí hay una como bodega enorme en Plymouth ah, que vende productos baratísimos que son precisamente eso, productos que ya están pasados de la vida de aquel, pero que siguen en perfecto estado para para consumo y los venden muchísimo más barato. Ujú. y lo puede accesar Y se gente puede consumir, sí, más claro. recursos, Ujú. claro. Así Qué es. bueno que está esto. Yo no Sí, tenía idea, pero qué bueno. Oye, así es. y también, digamos, por ejemplo, como los embutidos y eso, también los puedes, digamos, por ejemplo, las salchichas y esto, eso Sí, sí se deben de consumir luego, o sea, ya si se vence dejar un día, pero ya dejar más tiempo, ¿no? Porque pues sí, nuevamente, es como usar el sentido común. Por ejemplo, hay muchas veces que las salchichas se ponen como babositas, sí, sí, porque pues a lo mejor se quedaron afuera del refri o lo que sea, pero bueno, se pone así, sobre todo si son salchichas que están cocidas, que mm, ya están cocidas, esas igual las puedes lavar abajo del agua, quitarles bien lo babosito, y freírlas. Y ah, ya con eso, y te saben igualita. las que están cocinadas. Sí, las que están cocinadas. Las que están crudas, Ajá. ahí sí no me arriesgaría yo tanto. Pero nuevamente, si no tienen mal olor ni nada, Ujú. no hay por qué no hacerlo. Oh, ya, 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 Ujú. ya. Oye, No, muchas veces hay embutidos que les crece mucho hongo alrededor, sí, pues igual se les puede cortar una buena tajada de eso y eliminarlo y cocinarlo, no comerlo crudo, porque así es, pues ahora sí que es arriesgarse pero cocinarlo y bien cocinado, o sea, a temperatura que se vea que esté hirviendo o a temperatura alta, ¿no? y como el jamón, más o menos, el jamón que a veces está babosito, Pues, ese sí mira, hay que el quitarlo. problema con el jamón es que es muy delgadito. Y si ya está babosito, pues es muy fácil que la bacteria penetre la capa delgada. Yo el jamón ahí sí no. Si fuera, digamos, la pura orillita o así, pero ya sí, la verdad, pues, Estaba, ¿para qué arriesgarse? Porque para que se ponga así, no pasa 1 o 2 días, pasan como 2 semanas. Entonces, ándale. sí, sí, o cuando menos una semana. Entonces, pues sí, no, Ahora, no, otra pregunta. a ver, Compras, por ejemplo, jamón, digamos, ya otra ok, vez, el mismo ejemplo, y lo congelas. ok. Y ya después, cuando lo vas a consumir, que 2 semanas después o tres o algo así, lo descongelas y lo vas consumiendo cada día, Bueno, aunque traiga la fecha de caducidad. aquí yo tengo varias recomendaciones. Una, yo soy amante de la congelación, o sea, yo congelo casi todo, o sea, menos frutas y verduras frescas, prácticamente congelo todo. Sí, sí, sí. Ahora, si es, por ejemplo, como dices, compras un producto empacado, un embutido, un pastel, no sé, y no lo quieres comer ahorita,
lo quieres guardar, lo que yo te recomendaría es congelarlo en porciones. Porque, por ejemplo, si es igual, yo te voy a decir un ejemplo que yo misma hago. Yo, pues porque tengo negocio y demás, ¿no? Compro cantidades grandes de queso. Pero entonces, en lugar de congelar todo el queso, hago porciones y las congelo. Y entonces, cuando yo necesito queso, saco una porción y la descongelas en el refri, o sea, cuando menos una noche, depende del alimento, se tarda más o menos. Los productos cárnicos, por ejemplo, pollo, yo hay veces que compro mucho pollo, lo cuezo, lo deshebro y lo congelo, pero lo congelo en porciones. Pero ya está cocinado. Sí, sí, y que es diferente, pero aún así, si lo congelo crudo, hay que descongelarlo en el refrigerador. Lo ideal es descongelarlo en el refrigerador por alrededor de 36, 48 horas para que se descongele bien. Depende del tamaño también, ¿no? Porque si es grande, si es uno chiquito, pues de una noche para la otra, ¿no? En el refrigerador, pero consumirlo inmediatamente. Porque una vez descongelado ya no es conveniente guardarlo por mucho tiempo. Por dos motivos. Uno, primero, pues porque ya no está congelado y obviamente es más susceptible de ataques bacterianos. La otra es que a la hora de que se descongela, el hielo se forma y se deshace de manera activa. Entonces se van formando hielitos y si es despacio, los hielitos tienden a crecer. Y si crecen, rompen la estructura del alimento. Entonces, por eso no se pueden congelar las fresas, por ejemplo. Congelas una fresa y la sacas y está hermosa, pero a la hora de que se descongela se hace toda flácida, plana, o sea, pierde la estructura porque el hielo, como se expande a la hora de que congela el agua, rompe la estructura de eso, del alimento. Yo compro entonces, pues, frutas congeladas, las fresas y te diré, sí, sí, todos los frutos que, ¿cómo se llaman? Para los berries, ¿no? Perdóname. Exacto, sí, sí, el fruit of the forest, ¿no? Que le llaman los frutos del... Exacto, del campo, sí. Sí. Y eso ya viene congelado, entonces lo sacas, lo metes a tu licuadora, le pones... Pero exactamente, van a la licuadora o van a un pastel o no los consumes como producto fresco, porque no aguantan. Esto es para Pero entonces sí, si compras jamón, por ejemplo, para aprovechar una oferta o no sé, llegas a tu casa, abres el paquete y haces paquetes pequeñitos para que cada vez que saques el jamón, sacas la cantidad para una o dos porciones. Por ejemplo, si son tú y tu esposo, pues sacas lo que se van a consumir en una ocasión, para que así no descongeles todo, saques nada más lo que necesites y luego ya no te comes lo demás y se echa a perder de todas maneras porque pues ya no lo puedes volver a congelar. Bueno, pero una vez que lo descongelas, ¿cuánto tiempo es conveniente? Porque ya no sabes la fecha de caducidad. No, si lo congelas y lo descongelas, entonces hay que consumirlo inmediatamente o lo más pronto que se pueda. Lo más pronto que se pueda. Ahí ya no conviene guardarlo por días, porque ya no sabes la fecha, o sea, no sabes, no. Sí, ya no sabes. Sí, no, ahí sí no conviene. Sí, si congelas algo, lo descongelas y lo consumes. Para eso lo descongelas para consumirlo. Si nada más lo descongelas para ver cuándo, mejor no lo descongeles. Claro, o agarras una rebanada y ahí lo dejas. Sí. Ya ven, amigos, Sí. no, debemos de tener mucho cuidado, porque Sí, decimos, sí, hay que tener cuidado. que me venden 2 paquetes por el precio más reducido si compro 2 paquetes de jamón o 2 paquetes de salchichas o así, entonces uno lo consumes y otro lo congelas. Sí, exacto. Exacto, y luego hay veces que dice uno, bueno, pues ya lo descongelé y vas agarrando una rebanadita por día y así te vas una semana.
Pues mira, si está bien conservado, a lo mejor sí te dura una semana. Tú ahí mismo te puedes dar cuenta. Nuevamente, Pues si está utilizas el mejorcito, sentido común de ver si se va haciendo. Pero sí. una vez descongelado, se echa a perder más rápido que antes, Ah, que claro. si estaba fresco. ¿Sí? Ok. Ahora, Una vez un alimento descongelado se echa a perder más rápido que el original. ahora, Eso es. la carne. La carne, a ver, esa la congelas, la sacas para descongelarla, igual la metes al refrigerador, igual que Si el la carne normalmente son 48 horas para descongelar. ok. No es bueno sacarla en la noche, dejarla ahí en la cocina y que se descongele ahí. En este país se vale, porque no hace tanto calor. Ahorita en el verano no lo aconsejaría, no lo aconsejaría. O lo que sí puedes hacer es sacarlo, por ejemplo, si lo necesitas para mañana, sácalo, mételo en agua y Ah, lo pones en el refri y así ayuda a que se descongele más rápido. en agua fría. En agua normal y la metes, sí, Caliente. sí, no. En agua O caliente. agua tibiecita, igual le puedes poner agua tibiecita porque se va a enfriar rápidamente, ¿no? Porque está congelado. Pero sí, eso sí, yo eso hago algunas veces. Sí, Lo pongo en agua y lo meto al refri, que se descongela más rápido. ahora, O hay quienes lo ponen en el microondas también. sí, esa es otra cosa muy buena. ¿Es bueno descongelar la carne en el microondas? Eh, Higiénicamente no es malo, o sea, no pasa nada. El problema con el microondas es que no descongela parejo. Entonces, cuando hay veces que el centro sigue congelado, Sí, la parte de afuera, aunque uses microondas con poca energía, la parte de afuera se empieza a cocer. sí. Entonces, pues depende de para qué quieras la carne, Porque ya ¿no? sabes, Depende para qué la quieras. Si la quieres para cocinar y no importa que lo de arribita está cocido, pues no importa, ¿no? ahora ya la última pregunta, No, los no, sí. quesos, los quesos cuando ya tienen así como una capita media rara encima, Ajá. esos tampoco ya se deben de consumir. Yo les rebano un buen, Un- hago una como rebanada gorda de eso y lo elimino ok. y lo consumo. Aunque traiga fecha de caducidad, no me acuerdo, traen fecha de caducidad. Sí, sí, traen fecha de caducidad. Depende de cómo esté empacado también y del tipo de queso, porque hay quesos que duran mucho tiempo y hay otros que no tanto, pero los quesos frescos, duran menos que los maduros, ¿sí? Los Porque están, y eso pues ajá, son sí. más. Sí, entonces la cuestión es que el queso, por ser un alimento tan rico, se enmohece muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, si guardas el queso en el refri, pero el paquete tiene como una rajadita, se le ve, ¿no? La resequedad del Sí, queso. sí, sí, Ajá. sí. Entonces, pero si hay humedad, ahí adentrito de esa rajadita empiezan a crecer microorganismos. Entonces, y no son realmente microorganismos malos, en general es penicilina, son variedades de penicilina, pero, En el pan, ¿no? pero pues sí están muy concentrados y tampoco es agradable, ¿no? Y sí sabe a mohoso, ¿no? Sí, no, Entonces, lo que yo hago es sí cortarle una buena rebanada y deshacerme de eso, pero sí consumo lo demás. Pero nuevamente, si te huele, si tú le partes la rebanada y ves que está bueno, que sí, está brillosito, te lo comes. Si ves que de plano no, pues ahora sí que, ¿para qué te arriesgas, no? claro, claro. Uh Bueno, -huh. y ya, ahora sí, ya por más Y aquí estoy, Emma. este, la fruta, la verdura, cuando es cierto que dice que una vez por ejemplo, que la picas y la pones en el refri en una bolsita de plástico o en un topper, que ya pierde sus nutrientes, la verdura y la fruta, es relativo. Es relativo, es relativo. O sea, al cortar una lechuga, Sí, no le estás quitando nada. Lo que estás haciendo es aumentar el área
en la que los organismos, los microorganismos pueden atacar, ¿no? Es lo que estás haciendo. Luego, Entonces, pierden más al cocinarse que al picarlos. porque luego también dicen, no laves la verdura ni la fruta porque se echa a perder más rápido, ¿es cierto? Porque se queda húmeda, porque si se queda, pero si la secas, se guarda. Si la secas y la guardas en el refri, sí. Lo que pasa es que en la fruta, pues si la lavas y como digamos le quitas el polvito y algunos bichitos que están por ahí, no sé qué. Pero si los dejas húmedos, la humedad es como darle cuerda a los microorganismos. Se reproducen rapidísimo. Entonces, si están húmedas, sí se echan a perder más rápido. Pero si los secas, sí, con no. Es como, por ejemplo, las hierbas, el cilantro, el perejil, todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Yo los lavo, los escurro muy bien, dejo que se sequen un poco, pero antes de guardarlos al refri, yo con una toallita de papel, los seco muy bien y a la hora de guardarlos, los envuelvo en otra servilleta de papel y los pongo en plástico. Sí, duran mucho. Y así se conservan muy bien, pero secos, húmedos no. Húmedo, no. No, húmedo. Bueno, ok. No, yo puedo seguirle, pero ya, ahora sí que pienso que ya nos pasamos de tiempo, pero, Pues ya llevamos 1 hora casi. ay, bueno. Oye, Reina, no, pues es que te voy a invitar para otra ocasión para seguir con el tema, porque de verdad hay muchas cosas y Sí, yo sé que nos sí, vamos sí, y hay otro, la cuestión del semáforo en las etiquetas que tampoco alcanzó el tiempo de mencionar. a ver, pues sí, El semáforo, ya ves que a veces que tiene las etiquetas, déjame, algo así como esto, mira. Déjame ver. sí, claro, sí, 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 sí. Eso también es otro tema en el que se puede hablar un poquito. Ya era lo último, pero como sea, está en la presentación y yo te la mando, así que. Ay, gracias, Reina. Sí, porque después podemos hablar sobre los productos light y todo eso, ¿no? Ok. Y otro tema importante es lo que es vegano y lo que es no vegano y todo ese tipo de cosas. Porque está la implicación de contenido y lo que es las cuestiones éticas, ¿no? De que si es vegano o no. Sí, sí, porque Así es. tienen secciones en los supermercados en donde dicen puras cosas veganas o cosas Exacto. que no tienen, bueno, que es para gente que tiene alergias y todo. Exacto, sí. Los free from, ¿no? Los que son alimentos libres de ciertas cosas. Exacto. Pues eso es lo que nos faltó. Pero no, sí hay muchísimo, imagínense de todos los alimentos. Sí, es muy vasto esto. Bueno, Reina, pues te agradecemos muchísimo, de verdad, nuevamente toda esta información. No, muchas gracias. Realmente les digo que es una enciclopedia. No. Reina y ella les contesta. De verdad que muchas gracias, Reina, y Al contrario, estás Mati. invitada para otro programa y nos platiques Muchas gracias. live. Muchas gracias. Felicidades por el éxito de tu programa. Cada vez crece más y más y más y llega a más puntos de este planeta, que es fantástico. Gracias a Dios, sí, pues ahí vamos. Estamos siendo constantes pues que desde ya vamos para 6 años. Fíjate, sí. Qué rápido, mamá, qué rápido. Tuviste los Qué rápido. programas también. Sí. Sí. Pues casi que empezamos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, porque fuiste de mis primeras Sí, invitadas. estaba yo recién empezada con la compañía cuando te conocí. Claro. Reina, muchísimas gracias y amigos, Un abrazo. gracias igualmente. Reina. Gracias a todo tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego, Reina. Amigos, muchas gracias por escucharnos y los espero el próximo jueves que vamos a tener al doctor Mario Sabán
hablando sobre Jesús de Nazaret y sus pensamientos, y vamos a transmitir el programa media hora antes por el horario del doctor, que él tiene que dar una conferencia y tenemos que adelantar el programa. Entonces, en vez de que sea 7 de la noche, hora del Reino Unido, va a ser 6:30. En México va a ser a las 12:30 del día y así. No, en Europa va a ser a las 7:30 de la noche. Así que, amigos, los esperamos el próximo jueves. Que tengan un hermoso y maravilloso fin de semana. Mañana es viernes. Disfruten mucho. Hasta luego, chao. Pero Hasta luego.